Buenos días. Vamos a mirar el tema de los costos, unos tips pues como para ayudarnos a evitar problemas, que el CARDES o los costos son, digamos, de una manera celosos en el tema de reversar cosas, ¿no? Entonces, para evitarnos esos temas, entonces lo que vamos a hacer es eh, hablar de qué no se debe hacer, cómo lo podemos minimizar a su máxima expresión. Sé que algunos de pronto han venido trabajando o vienen de trabajar de 8 a 5. En 8 a 5 el costo es diferente en cuanto al control. El control lo hacemos por bodega. El manejo de costos a nivel de enterprise es basado en la instalación. ¿Listo? Voy a poner un Excel aquí para que empecemos a entender con un ejemplo sencillo en Excel, porque lo que más me interesa es entender el concepto. ¿Cierto? Entonces, en Excel tenemos un ítem 1, ¿cierto? Un ítem 1. Tenemos una instalación, que es la que me agrupa y me controla y me maneja el costo promedio. Y en la instalación yo tengo bodegas, ¿sí? Entonces tengo la bodega 01 y tengo la bodega 02, ¿cierto? Aquí tengo una entrada de una unidad a un costo de 1.000 pesos, ¿cierto? ¿Dónde está Colombia? ¿Cierto? Y tengo otra entrada en otra bodega, supongamos que a 700, a 900 pesos. Entonces al final tendré un total de 2 unidades y un costo total de esto más esto. Y mi costo promedio será igual a este valor dividido esta cantidad. Como observan, este costo son 950 pesos. ¿Listo? Cuando yo haga o realice una salida, el sistema lo que hace es coger este valor y restarlo. Entonces en la práctica uno observa esa bodega con un saldo de 50 pesos. Y en este caso, en la otra bodega, en la práctica uno ve este caso o este valor de esta manera. Al final me van a decir, mira, es que en la bodega me quedaron costos negativos. Entonces eso es una manera de no ver bien el tema de los costos. Por eso es importante que entiendan el costo por instalación. Al final, como observan, mi costo será cero, ¿cierto? Porque el costo por instalación es de esa manera. Voy a repetir, voy a explicar nuevamente esta parte. ¿Listo? Cuando manejamos costos por instalación, la instalación es un agrupador, ¿no? La instalación, yo puedo crear, cada bodega sí o sí debe tener una instalación asociada, es una obligación. Y puedo tener N bodegas que apunten a la misma instalación. Entonces, en ese orden de ideas, deben de tener claro
que porque yo tenga muchas bodegas, mi costo va a ser independiente. No, en Enterprise no es así. Y lo recalco porque sé que algunos vienen de 8.5 y en 8.5 cada bodega era la que controlaba el costo o costo promedio. Cuando yo te hablo del costo de la instalación me refiero a que cuando yo hago una salida, eh, no busca este costo, él viene y busca este costo. Y este costo lo toma de el cálculo que tiene de tener una entrada en esta bodega a un costo y una entrada en esta otra bodega a otro costo. Porque pues sí, pueden ser bodegas diferentes y por alguna razón varía el costo. ¿Listo? Y entonces cuando yo voy a calcular mi costo promedio de la instalación es la suma de las existencias y de los costos de todas las bodegas para poder calcular un costo promedio que es este. Al momento de yo hacer una salida de inventario, un traslado, una venta, en fin, el costo promedio lo toma de acá. Entonces él no me va a arrastrar 1.000 pesos, sino que él viene y me coge 950 pesos y eso es lo que él va a contabilizar. ¿Ok? Entonces, es por eso muy importante que tengan muy presente ese tema. Siempre hago énfasis en eso porque es muy importante. Bueno. Listo. Voy a continuar por aquí. Ya hay una pregunta. ¿Qué se hace si al final no me deja sacar una unidad porque no le alcanza en pesos para cubrir el costo promedio en una de esas bodegas? Pues mira, normalmente se hace a la salida, a la fecha, ¿no? Ya lo vamos a ver en el aplicativo, vamos a explicar eso. Pero sí es válido cuando, por ejemplo, por el tema de Cardes, me quedan unas pequeñas diferencias. En costo promedio me quedó 950, pero digamos que el acumulado son 949, 920, bueno, en fin. Entonces, allí tendríamos que hacer un ajuste, que es lo que vamos entonces ahorita a hablar un poquito de esos tips. ¿Qué hacemos si en una bodega me queda un saldo negativo? Pues recuerden, y vuelvo a hablar del tema que estamos hablando aquí, en las bodegas solas, no importa que quede negativo, nunca va a quedar negativo, es un costo por instalación. Entonces los invito a que esos análisis de costos los hagan es por instalación. Mejor dicho, es esto. Cuando yo esté analizando consultas de inventarios, sobre todo los costos, eh, debo hacerlo con existencias a la fecha por instalación. ¿Listo? Usted puede encontrar bodegas negativas, que es lo que explico en el Excel, ¿cierto? Pero hasta ahí no hay ningún problema. Cuando usted saca el reporte por la instalación, es allí donde a usted le va a quedar neteado esto a 0 peso. ¿Sí? Y ese es el costo. Usted nunca va a encontrar una instalación negativa. Es muy difícil, ya tendría que haber sucedido algo, pero normalmente no debe pasar. Entonces, veámoslo acá. Primero, todos deben manejar, cuando estén analizando un ítem, este monitor. Monitor. Aquí yo puedo hablar de un ítem particular y lo hablo por bodega o por instalación. Y va a depender de qué quiera analizar, cuál de las dos escojo. Es que estoy haciendo un compromiso y me dice que no hay existencia disponible. Ok, entonces para ese tipo de cosas yo me voy por bodega, ¿cierto? Y puedo conocer qué pasa con la bodega, por qué no me deja comprometer. Entonces yo tengo que decir, sí, mira, lo que pasa es que usted tiene 9.619, quiere comprometer 5.000 o 6.000, por decirlo así, pero mira, solo hay disponibles 5.000. ¿Por qué? Porque ya hay comprometidos en otros pedidos, en otros documentos esto, ¿no? Entonces, esta consulta es como para ayudarnos en eso. Ahora, si yo quiero ya analizar algún tema de costos, entonces yo sí lo que hago es trabajarlo por instalación, ¿cierto? Que es a lo que vinimos. Aquí está la consulta
donde dice costo promedio total instalación, y él me va a mostrar las bodegas. En este ejemplo no tengo pues una bodega negativa, pero sí tengo mis bodegas. Y es donde de pronto la persona que me hace la pregunta tiene un saldo negativo. Yo podría encontrar aquí esta bodega con menos 7.000 pesos, pero lo que yo voy a encontrar siempre es costo promedio total por instalación, que aquí me está sumando todas las bodegas, ¿cierto? Nunca debe estar negativo, nunca lo vamos a encontrar negativo. Cuando eso suceda, ahí entraríamos a analizar qué ha pasado, se dañó o se perdió algún registro, pero bueno, no debe suceder, es muy difícil que eso suceda. ¿Listo? Ahora, recomendaciones, que es pues lo que queremos hablar hoy aquí. A veces acostumbramos a hacer entradas o movimientos temporales al inventario. Eso es una mala práctica porque yo empiezo a hacer un documento, cualquiera, una entrada de inventarios, y así está en elaboración, ya me afectó el inventario. Entonces, debemos evitar eso al máximo. Aquí me preguntan, cuando el costo promedio unitario es negativo, ¿qué es nuestro caso? Bueno, tendríamos que mirar o tendrían que mirar la consulta a nivel de instalación, ¿no? No me la pueden revisar por bodega. Como les digo, por bodega la pueden encontrar negativa. Por eso la persona que me pregunta lo deben hacer por instalación. Ese análisis de negativos no existe, ¿no? Es decir, 12 años aquí no he visto un caso donde pues yo realmente diga es que quedó negativo, no. Eh, yo veo y siempre llegamos a un entendimiento de qué pasa. Entonces, por eso te digo, siempre existencia la fecha por instalación, esa es la que nos va a dar esto, la consulta real, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, puedo aquí, tengo mi ítem y la instalación. Todos, ¿cierto? Consultar. Una predeterminada, por ejemplo, 100. Listo, entonces, por ejemplo, aquí yo analizo mi ítem por esta instalación, supongamos, ¿no? Entonces aquí yo tengo mi consulta predeterminada, ¿cierto? Y pues agrego mis campos que voy a necesitar. Costo, costo promedio total, ¿cierto? Y digamos que costo promedio unitario. Entonces allí, por ejemplo, yo tendría mis existencias, mi costo promedio total y un costo promedio. Veámoslo con el monitor que nos dice. Costo promedio 58, ¿cierto? Y aquí está costo promedio 58. Por eso les digo, o sea, el monitor es una herramienta muy importante que deben conocer cuando quiero analizar un ítem particular. Dicen, en la instalación está bien, pero si en la parte de contabilidad está afectando ese costo promedio unitario negativo. No sé a qué se refiere en la parte de contabilidad. Es decir, si es el, el costo lo toma contabilidad de lo que comercial le envía. Ahora, ya les recuerdo la ruta. Cuando me hablan de una hoja de costos, supongo que me están hablando posiblemente de manufactura. Y ahí hay una particularidad, es donde dependiendo del segmento que yo esté llamando, puedo llamar un costo estándar. Si no he hecho, por ejemplo, los procesos de transferir o cargar los costos promedios actuales de mis productos, entonces allá en manufactura, en la hoja de costos, tal vez no los vaya a ver reflejado. Ahí hay unos procesos que hay que hacer si quiero que sean iguales, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, en manufactura yo empiezo en el año con unos costos estimados y ese es mi costo estándar. Luego, mi costo real es el del costo promedio, entonces yo puedo hacer una transferencia de costos
que es la que me va a decir qué quiero que refleje. Entonces yo le digo, tómeme costo estándar o tómeme costo promedio. Como el costo promedio con el tema del CARDES va a variar, es posible que en la hoja de costos no sean igual si no se han realizado esos procesos. Me preguntan o que le recuerde la ruta del monitor, es maestros de comercial, ¿cierto? Ítems, monitor. Esa es la ruta para el monitor. El monitor es para revisar un ítem en particular puntual y la consulta que les mostré por el otro lado, que es como la básica, me debe mostrar lo mismo. Aquí, entonces, volvemos a lo que yo iba a decir. En algunos casos hemos encontrado o se observa que se hacen, no, es que necesito facturar y esto, no conozco el costo y en mi afán de facturar cargo a un peso, mala práctica, ¿cierto? Mala práctica porque ya un costo peso quedó a ese costo, ese movimiento. Recuerden, aquí en Enterprise, para los que han conocido 8.5, no hay reconstrucción de costos, no existe. Entonces en Enterprise tenemos que ser sí o sí cuidadosos con la manera en que tratamos la información. Otro error es no hay coordinación entre las entradas y las salidas y me refiero a, por ejemplo, que no respetamos los temas cronológicos en que suceden los hechos. Me llegó una mercancía el lunes y hoy jueves apenas estoy haciendo las entradas. Entonces, allí es cuando empezamos a tener, aquí lo importante, como les digo, el CARDES, siendo organizados, esto funciona bien. Entonces, volviendo a los tips o lo que queremos pues explicar es eh, no permitir o, o cancelar esa mala práctica de yo hago una entrada temporal mientras tanto. No. Si yo la voy a hacer porque definitivamente eso pues debe suceder porque en algún momento eso es necesario hacerlo, que yo no digo que no se deba hacer, se debe hacer cuando sea estrictamente necesario y siempre tener la certeza de que lo voy a hacer a un costo, a un 99.9 de aproximación a lo real, para que si tengo que hacer una nota a futuro, pues no tenga problemas, ¿no? Me hacen esta pregunta. A ver, estoy de acuerdo, a veces comercial revisa y alimentar es diferente a lo que envía el financiero. No entiendo todavía qué es lo que envía financiero. No sé, supongo que es algún reporte, pero bueno. También tenemos allí, no lo vamos a ver ahora, pero para los que quieran de pronto verificar sus comercial financiero, hay una consulta o hoy deben armar un reporte con el ánimo de entrar a conciliar, ¿no? Pero créame que el financiero solo recibe lo que comercial envía. Ahí no es que financiero va a decir, no le creo a comercial, yo hago el movimiento con este valor, no. Si hay un documento que se hizo en comercial, es porque ese costo en comercial estaba en ese momento. ¿Listo? Pueden haber descuadres, sí, en financiero porque me hacen una nota directamente afectando la 14. Cuando yo saco el global, pues voy a tener diferencias. Sácame el saldo de comercial, el de la bodega o de los inventarios, 1.000.000. Voy a sacar financiero, 900.000. Entonces ahí es donde entran los trabajos de hacer el análisis contable y decir, ¿qué documento me movió esa cuenta 14 para eh, para haberme llevado la diferencia? Por aquí me preguntaban, en caso de las entradas para las importaciones, cuando llega primero la remisión y se hace la entrada al inventario y posterior llegan las facturas que pasan. Entonces estoy suponiendo que una importación, pues se supone que es algo un poquito más elaborado, ¿cierto? Donde yo esa negociación sí que sí o la tengo ya clara, cuánto me va a costar, qué me van a cobrar. Es posible que
TRM al momento de causar pueda cambiar, pero es una cuestión pues donde yo ya estoy casi seguro de todos esos costos. Obviamente habrán costos que no controlo como el flete, transporte, en fin, pero supongamos que la entrada de almacén se le mandaron una remisión y a usted le dijeron, eso me da 1.000.000 de pesos esa entrada de almacén. Resulta que llegó el proveedor y por alguna razón le llegó 900.000 o 1.100.000, una diferencia. Entonces allí tocaría hacer una nota de ajuste, ¿cierto? Y ahí van a suceder ciertas validaciones donde primero debo tener existencias disponibles para aplicar esa diferencia. ¿Listo? Eso es más o menos la explicación. Es correcto, C. Pedraza, es correcto. Cuando una remisión queda en estado de elaboración, yo me imagino que una remisión es una entrada al almacén, ¿cierto? O si es una venta es igual. Afecta al CARDES, pero no afecta al financiero, con lo cual es correcto. Eso sí es verdad. Y es una de las primeras recomendaciones, ¿no? Eh, si yo hago una entrada de inventario, una entrada de almacén, ¿cierto? Me afecta el CARDES. Apenas yo grabe el primer registro, eso que grabé ya fue y lo movió al inventario. ¿Listo? Entonces, y eso es lo que quería mostrar aquí. Aquí en este momento tenemos existencia 9.748 por toda esta instalación. Si yo en este momento vengo y hago una entrada de inventario, ¿cierto? Y llamo al ítem y llamo a la bodega y le digo un motivo, entonces yo le digo la ubicación. Y mira, disponible es lo que me muestra, pero entonces yo le voy a decir aquí, voy a cargar 10.000 unidades, ¿cierto? Dejémoslo a ese costo y adicionar. Listo, entonces ahí cargué 10.000. En este momento solo veo 9.000. Si yo refresco ya están 19.000, ¿cierto? Entonces suponga que esta es una persona que está allá en el área de entradas de almacén, pero viene alguien y está en ventas, un ejemplo, está en ventas. Estoy suponiendo que esa persona hizo esa entrada, se equivocó o es por provisional, en fin, cualquier cosa ha sucedido. Y viene una persona en ventas y observa, mira, alguien me está pidiendo esa cantidad, o tengo existencias, me la encontré. Y yo adiciono ese ítem. Solo estoy haciendo un PV de venta, imaginen. Yo llamo ese ítem de la bodega y él me dice que hay 15.000, entonces yo le digo, sí, yo necesito 11.000. Hasta aquí no hay problema, ¿cierto? Aprobamos el pedido, lo comprometo y ya queda ahí, ¿cierto? Si yo fuese a eliminar ese registro, es posible que me diga que no se puede, o debería decirme que no se puede. ¿Sí pilla? Entonces ahí ya empezamos a tener los inconvenientes. Por eso ese tipo de prácticas no deben de ser. Y estos son solo dos transacciones, uno va identifica y bueno, es posible. Hay que, esto en el caso es un pedido y un pedido no tiene implicaciones contables. Se puede anular, ¿cierto? Pero imagínense que eso sea una factura, una remisión, un documento ya certificado electrónicamente. Entonces por eso estas prácticas son las que decimos no deben de ser. ¿Listo? Que esas son unas prácticas. Y empieza el tema, ¿no? Y ojo, hay que saber interpretar pues esto, ¿no?
La cantidad debe ser menor a la cantidad en existencia. Entonces volvemos al monitor. Aquí el monitor nos viene, vamos a refrescarlo en este momento, ¿cierto? Y mira, sí señor, hay 9000. Ah, bueno, aquí estoy, perdóname, aquí es donde esta bodega. Exacto, mira, entonces aquí están las 16.000, 19.619, ¿ok? Existencia actual, pero mire el disponible. Entonces usted analiza, ah, ok, entonces tiene que haber o debe existir compromisos en alguna parte. Y aquí las consultas, pues si yo estoy seguro que es en ventas, me muestra los compromisos y bueno, yo aquí voy generando mi consulta y aquí está el pedido donde lo debo hacer. ¿Ok? Eso es un tip. Pero aquí hay una pregunta también que suele pasar. De J. Orozco. Dice, buenos días, se me ha presentado casos en los que voy a realizar una devolución de compras desde entrada por la compra total en inventarios y me sale un error indicando que el costo promedio debe ser igual al costo de la devolución. Ok, él habla de una devolución desde la entrada. Ok, entonces recuerden que el CARDES es CARDES, ¿no? Y aquí hay un comportamiento de un costo y volvemos al tema del ejemplo, ¿cierto? Vengo para acá. Entonces voy a ingresar aquí algo más. Entonces aquí tengo 0 entradas, ¿cierto? Pero eso es un flete sobre costo de 500 pesos. ¿Listo? De 500 pesos en esta bodega. En esta bodega que queda por fuera de Cali, me cobraron un flete al ítem y por eso se incrementó su costo. Entonces, ya el costo promedio es más estos 500 pesos. ¿Listo? Me queda a 1200 y este es el resultado. Sigue igual. Al momento de yo hacer una devolución, es posible que el costo promedio esté por encima del costo de la instalación o este costo promedio de instalación está por encima de 1000, ¿cierto? Entonces él arrastra en el momento de hacer la salida por este costo. Ahí es cuando viene la explicación y es que debo hacer un ajuste porque es que mi ítem me está diciendo sáqueme 1200 o sí, pero no tengo sino 300. Pues aquí el ejemplo no nos lo da para ver, pero supongamos que mi costo promedio es 1200. Como lo hago con base en una entrada de almacén, él me va a sugerir o va a arrastrar 1000, pero vamos a imaginar que tengo 900 pesos por el efecto del CARDES. Entonces en ese momento él dice no puedo, ¿cierto? Porque está por debajo, o sea, ¿me hago entender? Digamos que aquí dijera 900 pesos, en mis entradas y salidas, eh, mi costo de instalación, mi costo promedio quedó en 900. Voy a hacer una entrada al almacén, perdón, una devolución, con base en la entrada, él me dice voy a devolver 1000, pero hay 900. Entonces ahí es donde tenemos que hacer un ajuste de 100 pesos para poder llegar a los 1000. ¿Ok? Esa es como la respuesta allí. Sí, hay herramientas, claro que sí, para consultar. ¿Sí? Aquí deben, los que quieran conocer rotación y edad del inventario, ahí donde les dejo es parámetros de control, está rotación y edad del inventario. Antes de que me pregunten, lo que sé que pueden preguntar es, esto aquí tiene una explicación, ¿cierto? Y esta terminología que estoy resaltando acá, la deben profundizar en Google, que esto es un tema general, no se lo inventó Ciesa, pero ahí está la explicación de cómo hallar esos indicadores. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Eh, Hay algo importante, quiero mostrarles. Estas preguntas y todo esto se analiza y es muy bien lo que hagan las preguntas, que así se van programando capacitaciones, ¿no? Yo debo enfocar la charla pues a lo que es la de hoy, porque en el tema de inventarios
sé que es muy amplio y podemos quedarnos conversando mucho tiempo. Entonces por eso voy a tratar de mostrar las opciones para que las personas que se quieran profundizar pues lo sigan haciendo allá en sus empresas, pero pues yo debo continuar enfocando la conversación en lo que más o menos queremos. Eh, Volviendo al tema de las consultas, yo estoy aquí y yo le puedo dar un clic derecho, ¿cierto? Un clic derecho. Ahí hay algo que se llama movimiento. Y pues hay otras que pueden observar que monitor de ítem, ¿no? Que me va a llevar al monitor. Pero me interesa es este ahorita, movimiento. Aquí me va a traer como el cardes, ¿no? Este es el cardes que tiene el ítem. Y quiero hacer énfasis en varias cosas. Esta es la predeterminada. Y quiero que miren esta primera columna. Orden interno. Orden interno. Ese orden interno es un control que nos dice cómo sucedieron las cosas. Porque por más que lo digamos, la gente lo va a seguir haciendo. Lo que queremos es que no suceda, pero pues van a haber situaciones donde se debe hacer. Sacamos una consulta a un corte al 31 de mayo y nos muestra negativo. Listo, ¿por qué? Es que usted hizo las cosas no en un orden cronológico. Es que primero hizo las salidas, luego hizo las entradas, en fin. Entonces en algún momento él hace muchas validaciones, pero hay un momento en que todo cumple y la deja pasar. Entonces ahí es cuando tenemos esos temas. Este orden interno es el cómo han sucedido las cosas. Entonces uno puede encontrar, esto es el orden en que sucedió. Esta entrada fue primero que esto, pero yo pude haber hecho esta remisión con fecha. Mírela ahí más o menos está el tema, mira. Ahí está el ejemplo, básicamente. Esta remisión tiene fecha del 5 de julio, ¿cierto? Y la entrada de almacén, o esta entrada de inventario, fue hecha con fecha del 11 de julio. Pero entonces, ¿qué me está diciendo esto? Esta remisión se hizo posterior a esta entrada, ¿ok? Entonces ahí es cuando empezamos a entender por qué se deben hacer las cosas en su orden. Y este orden interno es el que te va a decir, sí, mira, esto fue, bueno, no, estaba viendo, este 4 no está bien, perdón, estaba viendo, creí que era 43. Pero bueno, supongamos que este sea 44.028 y este sea 43 o 44.029. ¿Listo? Entonces han sucedido en tiempos diferentes. Hay dos preguntas o dos puntos aquí que me dicen. Buenos días, manejamos mercancía en consignación. No se mueve la cuenta 14. Eso es parcialmente cierto, sí, sino una 9 de orden. Entonces yo llego a un ajuste al costo por comercial, me mueve la cuenta 14 y me va a quedar descuadrada la 14. Listo, esa es una. Y como, bueno, yo esta ahorita de surtifamiliar ya la miro mejor. Bueno, miremos lo de la consignación. Bueno, si yo manejo mercancía en consignación, efectivamente, hago una entrada de almacén por compras con el indicador de que es mercancía en consignación. Me va a mostrar un ejemplo de las existencias con un costo promedio, ¿cierto? Entonces tengo 1.148.000 pesos ahí. Voy a contabilidad, hago la cuenta 14, 0 pesos. Debo analizar la cuenta de orden. Entonces los que manejan consignación tienen ese trabajo, tienen que estar analizando lo que no está en la 14 lo voy a buscar en la cuenta de orden. ¿Cómo debo hacer un ajuste? Pues si yo hago mercancía en consignación y cuando me hablan de un ajuste, hay dos formas de pensarlo. Si me hablan de un ajuste porque el proveedor le dijo se lo va a dar más barato o tiene un incremento, entonces en entradas de almacén, ajustes, debo prender el tema de que es un ajuste con consignación para que él me haga el mismo efecto de una entrada de almacén. Pero si yo hago un ajuste porque, no sé, en inventarios,
Sí, la cuenta 14, suponiendo que todavía no se ha legalizado eso, entonces no se va a ver reflejado, entre la 14 digamos queda negativa, por ponerlo así. Pero ya es un tema de manejo ahí, porque si yo voy a hacer un ajuste por inventario, por alguna razón diferente a que el proveedor me incrementó, me disminuyó mi costo, diferente a ese, porque para ese debo hacerlo con el parámetro de consignación para que él se comporte como una entrada de almacén en consignación. Pero si yo tengo que hacer un ajuste porque me dijeron hágale un ajuste por alguna razón al inventario, entonces se supone que a ese momento yo puedo hacer eh, o debo haber causado, o como voy a hacer ese ajuste, entonces yo puedo hacer esto se llama una apropiación, ¿no? Es esta que está aquí. Y la apropiación es confirmar que yo voy a comprar esa mercancía. Entonces él va y me cancela las de orden y me la pasa a las cuentas de inventarios. ¿Ok? Es como si estuviera haciendo una causación o una legalización de la mercancía, pero no es así. ¿Sí? Simplemente que se me adelanta. Te lo voy a explicar. Tengo la entrada almacén 1 con el indicador mercancía en consignación, movió cuentas de orden. Hago la apropiación, me crea un documento cancelando esas cuentas de orden y llevándomela a los de inventario. Cuando yo voy a causar, ya no causo la primera entrada, sino que causo el documento de apropiación que me generó. Bueno, hay una, voy a seguir antes de mostrar una pregunta que me tienen aquí en Surtifamiliar y para ver si con eso la respondemos. Bueno, voy a contestar la de consignación, pero no voy a profundizar allí porque entonces nos salimos del tema. Los que manejan consignación tienen una situación que es la siguiente. Puedo encontrarme que no tengo nada, ¿cierto? Y los que manejan consignación deben de tener dos cosas que tienen que tener en cuenta. Si yo voy a hacer una nota por un valor, no hablemos de consignación normal, y la nota es de 2 millones, pues en este ejemplo no se va a poder, porque no tengo dinero disponible 1.148.000. Entonces tengo que hacer un ajuste, ¿no? Y un ajuste normal para subir ese costo y hacer la nota que me quiero. Los de mercancía en consignación tienen que validar eso mismo más que haya saldo por el proveedor al cual le van a hacer la consignación. Entonces, si yo voy a hacer una nota, porque es lo que algo sucedió, ya lo vendí todo, pues él te va a validar también eso. Entonces tendrían que hacer una entrada de inventario temporal, es decir, no, temporal no significa déjela ahí luego la nula, no. Hacer una entrada de inventario, crearle existencias, crearle el costo, el colchón para hacerle el ajuste. También debe tener saldo por ese proveedor, por el valor que quieren ajustar y hacer ese ajuste. Luego tendrán que hacer una salida de inventario. Entonces esta columna debe ser importante para en efectos de analizar, saber cómo han sucedido las cosas. Algo importante, ya les muestro, y esto sí quiero que lo tengan muy presente, es a veces, entonces yo por ejemplo estoy aquí, miren, supongan que esto no es un pedido de venta, ni que fueron 11.000, solo fueron 10, 5. El costo promedio lo tomó de aquí. Mi costo promedio son 58 pesos. Son 58 pesos. Pero en esta entrada de inventarios me equivoqué. Y en vez de ponerle 58, se me fue un dedo más y fue 580. Y alcancé a hacer esta remisión, la aprobé y se facturó. Entonces resulta que la persona viene aquí, acá, voy a quitar para que me lo deje hacer. Bueno, aquí ya me lo deja hacer. La persona viene y se da cuenta, ¿cierto? Y dice, uy, no, esto está malo, elimino. Como hay suficiente cantidad, etcétera, me lo dejo eliminar. Pero ese pedido, esa remisión, quedó
con 580 pesos. ¿Listo? Quedó el movimiento porque eso era lo que había en ese momento. Entonces, y ustedes me van a decir, venga, tengo un costo que no sabemos de dónde lo tomó. Y usted viene y mira, oh, efectivamente, 58 pesos. ¿Y qué pasó? Entonces es allí cuando yo digo que hay que tener dos temas. Uno, lo posible, quitar la posibilidad de eliminar registros. O sea, tenerlo controlado de que es que han pasado 2, 3 días y me están haciendo ¿qué? Unos retiros, unas eliminaciones, ¿cierto? Sí, eliminar movimiento. Entonces uno paga eso y no te lo va a dejar hacer, porque habría que entrar primero a ver qué va a afectar, qué va a pasar. Entonces, eso es una buena práctica, no quiere decir de que no se puedan eliminar, sino que tener eso controlado. Porque llegar a después a entender qué pasó, porque yo vengo y miro, lo primero que yo les digo es, bueno, analicen todo el CARDES, el comportamiento, aquí está. Pero aquí no está una columna que me diga, mire, el costo promedio en ese momento era tal, eso no existe, ¿no? Eso es algo que es en su momento. Aquí toca entrar a hacer ya este reporte, exportarlo a Excel, hacer la formulación de que sume, lo que yo hice aquí pues en el Excel. Una cosa así por instalación y hacer el CAR del movimiento, entradas y salidas para entrar a saber en ese momento que había. Ah, bueno, y como eso de eliminar el registro no queda aquí, porque no va a quedar en el carro porque usted lo eliminó, entonces ahí es cuando uno dice, ¿qué pasó? Eliminar un registro es muy diferente a tener documentos anulados. ¿Sí? Sí, es lo que dije en el momento de que si yo necesito hacer un ajuste de mercancía en consignación, tengo un saldo por causarle a un proveedor de mercancía de consignación de 1.000.000 de pesos, voy al Cardes, no tengo nada, el proveedor me dijo, no le voy a cobrar 1.000.000, le voy a cobrar 900.000 pesos, cuando voy a hacer el ajuste no tengo Cardes, entonces no tengo cómo hacerlo, tengo que hacer el ingreso de ítems para que me permita disminuir 100.000 pesos, ¿cierto? Entonces yo haría una entrada de inventario, me va a permitir, tengo donde hacer el CARDES, tengo donde hacer el movimiento, voy a la mercancía en consignación, hago la nota comprendiendo el indicador de consignación, me rebaja 100.000 pesos tanto en CARDES como en el saldo del proveedor y causo, y inmediatamente luego hago una salida para volver a cuadrar el inventario. Bueno, es una recomendación entonces deshabilitar este permiso. ¿Listo? Bueno, también es frecuente, pero cuando me hablan de que hacer un ajuste en costo sin afectar a inventario, al no tener existencias, no lo va a dejar hacer. Bueno, a veces suceden situaciones, ¿no? Donde a veces hemos encontrado casos donde aquí, al hacer el adicionar, digamos que llaman el ítem, la bodega, entonces, por alguna razón, no sé cómo trabajen, pues ahí sí no puedo decirlo bien. Pero entonces tienen costumbre de en algún Excel o algo copiar, pegar. Entonces aquí pues pueden pegar, no sé.
supongamos, están ingresando 1000 unidades de un tornillito o 10.000 tornillitos y cada tornillito cuesta 5 pesos, pero entonces en vez de pegar, volvieron y pegaron la cantidad, entonces ya es 10.000 por 10.000 y el tornillo costaba 50 pesos. Entonces eso te dispara el costo, se dispara el costo promedio, la gente sigue remisionando, sigue facturando, sigue transfiriendo y esas transferencias van y me afectan otras bodegas que tienen otras instalaciones y entonces al otro día o inmediatamente puede ser, pero ya he hecho 5, 10, 20 registros y se me movió eso así. Y pues hay dos opciones y la más difícil es que me van a decir hay que anular todo lo posterior para venir y poder retirar ese registro malo y eso seguramente en muchos casos no es posible. Allí ya eso quedó así y toca es hacer un ajuste, suponiendo que la cantidad está bien, y un ajuste al costo para disminuir y corregir a futuro. No vamos a hablar hoy de manufactura ni temas de eso, ¿no? Ese es un tema no más de inventarios. Pero eh, sí puedo mostrar esta consulta. Digamos que debe estar aquí. Resúmenes de transacciones o resúmenes de transacciones por segmento para colchones relax. Allí, pues el segmento seguramente va a ver la mano de obra y etcétera. Hay que aclarar, ¿no? Pues entradas, ¿a qué se refiere? ¿Compras o inventarios? Bueno, mientras me responden, bueno, sigamos. Casos, costos muy altos, nota de ajuste en costos, saldos con costo pero sin cantidad, pues se hace una entrada sin costo, ¿cierto? Y luego se hace la salida y él ya va a arrastrar el costo remanente que hay allí. Tengo cantidad pero sin costos y pues en ese se hace un ajuste en solo cantidad. Costos muy bajos, pues lo inverso al costo muy alto. Obviamente los costos altos son los más complicados de corregir, por los que son los que validan muchas cosas más que si tengo un costo bajo, pues simplemente lo subo y ya. Sí, bueno, es que hay temas. Cuando me hablan de consignación, no solo es compras. Si no me hablan de consignación, pues hay que mirar cada caso. Es que son varios casos, ¿no? Si la entrada es por producción, es lo mismo. ¿Listo? A ver, todo lo que me mueva el CARDES lo controla el inventario, el módulo de inventarios. ¿Listo? El módulo de inventarios es el que me controla allí. Resulta que, y me hicieron una entrega de OP. Eso trae componentes, ¿cierto? Y dependiendo de las figuras que manejen en la manufactura, postdeducción, consumos, me permite hacer entregas sin haber hecho el 100% de los consumos. Bueno, esos son diferentes cosas que se pueden presentar, ¿no? Entonces, hay empresas donde me dicen a la postdeducir el consumo según la entrega. Entonces, si yo mando a fabricar 1000 productos y solo en este momento me están entregando 500, entonces resulta que al hacer la entrega y si es de postdeducción, él va y valida y hace un prorrateo de lo que necesita para esas 500 y hace esos consumos, pero hay otros que no manejan eso. Entonces, no hacen consumos o hacen muy pocos consumos. eh, Prácticamente el costo no es ni la mitad de lo que el producto realmente debería costar y así hicieron la entrega, entonces les quedó
un 70% de costos sin involucrar en esa entrega, facturaron y luego viene el tema de por qué esta rentabilidad es tan alta. Entonces son ese tipo de cosas las que cada empresa son las que deben entrar a analizar y cuidar. Igual, me quedó malo, ya lo facturé, ahí no hay nada que hacer, ya esa remisión quedó con ese costo. Ahora la próxima entrega de esa misma OP, ya consumí ese otro 70%, entonces resulta que ahora vendí y ya es que el costo me da negativo, la rentabilidad, perdón, porque es que a esas últimas 500 le cargué lo que dejé de cargarle a las otras 500, porque la OP no va a dejar esos costos por fuera, él los tiene que terminar. Ahí están esas consultas para, para ayudarnos a revisar pues los temas, ¿no? Aquí lo que siempre estamos diciendo es, los inventarios es algo que uno tiene que estar auditando mm, casi que a diario, ¿no? O sea, uno arranca, seguramente los que manejan los inventarios, los costos, ya tienen en su cabeza, en su cerebro, el que, cuánto tiene el costo de sus productos. O sea, ya uno se llega y se acostumbra a decir mis inventarios mes a mes, un estimado de 20, 500, 1000 millones de pesos. Ya algo que se salga de ese estándar o de esa desviación sea muy alta, pues nos debe indicar que algo sucede. Entonces, por eso es importante siempre estar monitoreando el inventario y ahí es cuando tenemos las consultas. Entonces tenemos pues varias consultas, ¿no? Muchas consultas diría yo. Entonces ahí tenemos, bueno, aquí hay una pregunta que dice, si hago la devolución de una factura de venta después de haber hecho una entrada, compra, ¿me toma el costo actual o el costo con el que se facturó? Allí hay que entrar a revisar. Normalmente si la entrada, la devolución es con base a la factura y habrá un permiso que dice asumir costos del documento base, entonces debe tomar el costo promedio de que movió la remisión, que es la que nos mueve el inventario en ese momento. Si es una devolución directa, pues toma el costo actual. Qué bueno esa pregunta de las devoluciones. A veces hay unos confusiones allí. Y es que, por ejemplo, a veces me hacen la devolución de venta. Recuerden que una devolución de venta es tal cual entrada de almacén. Entonces no es muy frecuente que la devolución me la quieran anular después de muchos o varios movimientos. Entonces no es posible. Se tiene el mismo comportamiento de una entrada de almacén. Si hago, a ver, tengo inventario cero, me devuelven una factura, eso me alimentó el inventario, vino otro compañero, otra persona, facturó, trasladó, movió, salió, ajustó después de la nota o de la devolución, entonces ya no la puedo anular. Es muy frecuente y no entiendo por qué en esa parte no es claro. ¿Sí? No, es que la hice porque necesitaba facturar a otro o me equivoqué, entonces necesitaba, la hice una devolución, pero ahora quiero anular la devolución. No sé por qué ese concepto a veces lo encuentro, pero no, es una devolución y usted me hace una transacción posterior. Ahí quedó. Yo siempre pongo, he puesto un ejemplo de los ladrillos. El primer ladrillo pues no se puede quitar, se cae la pared. Es lo mismo, ¿sí? Si quiero quitar el último ladrillo, tengo que empezar pues por quitarlos. Si quiero quitar el de abajo, que tengo que empezar por quitar los de encima. Es lo mismo el CARDES es tal cual. ¿Qué me dicen aquí? Otra pregunta. Vamos a ver que no hayan más por aquí antes de. Vamos a responder en orden. A ver, listo. Después de la devolución de factura me preguntaron, yo tengo una pregunta.
Si se realiza una entrada por compra donde se presenta un error en la digitación del costo, el cual se detecta, supongamos, en un mes después de su elaboración, ¿cuál sería la solución correcta? Bueno, aquí hay dos temas que hay que entrar a mirar. La entrada, digamos, se hizo por 900.000 pesos y el proveedor manda una factura por 1.000.000. Posiblemente ya no hay existencias. Allí se debe hacer una entrada de inventario, ¿cierto? Hacer la nota de ajuste, ¿cierto? Es decir, la entrada de almacén o la nota de ajustes de compra por lo que falta, me cuadro el 1.000.000, causé y debo volver a hacer otra salida de inventarios para eso. Yo voy a mostrarles algo porque sé que posiblemente esto es una solución, pero digo que no es la más correcta para eso. Nosotros tenemos aquí en compañías una cuenta, se llama diferencia en compras. Ejemplo, eso allí está enfocado para esas pequeñas diferencias de los decimales, los pesos, ¿sí? La factura mensual la hice por 1.000.000, pero por temas de decimales el proveedor le dio 999.998. Entonces, ya 2 pesos para ponerme a ver una nota, ¿no? ¿Cierto? Entonces ahí. Pero si yo tengo una diferencia grande de 100.000, pues yo no, eso, mire que él se lo va a llevar a esta cuenta, ¿no? ¿Cierto? Ahora usted me dirá, no, pues yo también puedo hacerlo y le pongo 100.000 ahí y hago mi causación y a esta cuenta le llevo esa diferencia, pero no le afectó el inventario. ¿Estamos de acuerdo? Eso para surtifamiliar, si, no sé si queda claro o hay algo más que decir. Por acá mientras me preguntan después, dice, buen día, para hacer el ajuste al costo, sobre todo cuando ya ha afectado varias bodegas por las transacciones normales, para las bodegas que no tienen cantidades, se podría realizar un traslado de una bodega que sí tenga cantidad para sacar ese costo que quedó. Los traslados no alteran los costos, ¿no? Simplemente lo mueven de un lado para otro, a no ser que estén asociados a instalaciones diferentes. Entonces, si yo tengo la bodega A y bodega B y ambas pertenecen a la misma instalación, el moverlas de un lado para otro entre ellas mismas, el costo no varía, porque el costo está en la misma instalación. Va a variar es cuando la bodega C es de la instalación 2 y la bodega B es de la instalación 1. Y de ambas instalaciones el costo cambia o es diferente. En ese momento, al hacer el traslado, sí va a haber una variación en el costo promedio. Pero, si quiero hacer un ajuste al costo, que no es por compra, sino por inventarios, y las bodegas son de la misma instalación, no es necesario hacer el traslado, ¿no? Porque la afectación va a ser a nivel de la instalación. Si las bodegas son diferentes instalaciones, sí. Queda claro, ¿no es cierto? La consulta de existencia a la fecha por instalación me muestra el costo total de todos los ítems. ¿Cómo hago si solo manejo 2 de las bodegas que hay en la instalación? Pues no entiendo. A ver, asumo de que hay 10 bodegas y solo en 2 hay existencias. Me varía mucho el costo total. Es decir, ese costo que haya quedado allí en esa bodega debe hacer parte del costo, ¿cierto? Debe hacer parte porque vuelvo a lo que digo, vuelvo al ejemplo. Yo en su momento, ¿cierto? Tenía este movimiento así. Entonces, yo en esa bodega voy a encontrar este costo que hace parte de todo este carnet, ¿no? Y voy a tener otra bodega así. Y supongamos que entró una tercera bodega y me hizo otra entrada,
¿cierto? Va a afectar. Entonces, sí lo tiene en cuenta en su momento, pues como para las variaciones o lo que haya. Hace parte del movimiento. Aquí hay otra pregunta que dice, cuando necesitamos hacer ajuste de compras, ¿qué diferencia hay entre hacerlo por entrada o generar un ajuste desde entrada? Eh, a ver, cuando yo estoy en entradas y voy a hacer un ajuste de compra desde entradas, esto, a ver, esto hay que entenderlo. Esto es un movimiento de inventarios, ¿no? ¿Sí me entienden? Estoy haciendo un ajuste con base en una entrada. Entonces, es un documento de inventario. Es para yo no ir a decirle, mire, hágame un ajuste manual, no. No confundir, ¿no? Si yo quiero hacer un ajuste a un proveedor para disminuir o incrementar, yo lo hago por sobrecostos, ¿ok? Sí es claro allí lo que dije para Gutiérrez. Gutiérrez, Carmen Gutiérrez. No, es que el traslado no saca costo, lo mueve de un lado para otro, suponiendo que son instalaciones diferentes. Si usted quiere sacar, como dice allí, el costo, debe hacer es una salida de inventarios. Si por ejemplo tengo un costo que quedó allí, tengo cero existencias, ¿cierto? Yo hago una entrada de almacén, perdón, una entrada de inventario sin costo y lo hago la salida. Ya él me arrastra el costo. Bueno, esos costos real, costo estándar, están enfocados eh, pues a mirar en manufactura, ¿no? Entonces, son esos campos para analizar de pronto variaciones. A ver, ambos van a contabilidad, ¿sí? Lo que pasa es que eso depende de lo que yo quiera hacer. Generar ajustes desde entrada es como venir y decirle a estos documentos ajustes, ¿cierto? Lo que pasa es que lo estoy haciendo con base en un documento, que es una entrada al almacén, ¿ok? No es, no es, no es hacerlo, mm, no es hacerlo manual, es con base en una entrada. O sea, a ver, eh, hice la entrada a 100 a 100.000 pesos. Y luego me dicen, hay que hacer un ajuste de ese porque eso hay que bajar el costo o subírselo. Entonces, en vez de ir a hacerlo manual, le digo con base en la entrada y él va y me hace el ajuste. Cualquiera, eso igual lo lleva con todo lo que mueva costo y me afecte el costo, queda contabilizado por donde lo haga. Entonces ahí no hay diferencia. La diferencia es que esto no es lo que piensan que porque está en compras, es que es un ajuste en compras. No, es un ajuste que me permiten desde compras hacerlo, pero es como si estuviera en el módulo de inventarios ajustando los inventarios. Si por errores de digitación, dice aquí,
Tengo registros de ítem sin existencias, pero sí tienen costo y me muestra una bodega específica. Entonces lo primero que tienen que revisar es esa bodega a qué instalación pertenece y validar nuevamente esto. O sea, ¿qué es lo que vengo diciendo? Existencias a la fecha por instalación. Es posible que en la bodega A no tenga existencias, pero tenga costo. Pero es el efecto de manejar instalación. O sea, eso no es una opción, es como trabaja el ERP en la parte de los costos. Yo puedo tener aquí, ¿cierto? Así. Yo saco mi carnes por esta bodega y me dice, no tengo nada, pero tiene 50 pesos. Y yo puedo sacar la otra bodega y me dice, usted tiene una y son 900 pesos que tiene de saldo. ¿Sí? Pero realmente tiene en costo promedio 950 porque es esta unidad que tiene por acá más 50 pesos que quedaron de la bodega. Por eso es un poco enredado al principio el tema de la instalación, costo por instalación. Faltando 5 o 10 minutos, voy a decir que me envíen los correos para enviarle el del Word, el Word de la instalación, o lo pueden buscar en, en la página nuestra, que ahí están esos manuales. No sé si queda claro para Nutritec, eso que acabo de decir. Claro, tiene razón Alco. Es demasiado complejo explicarle a una revisoría fiscal que el inventario no, sí es claro, eso es claro y eso no es la primera vez y esto lo tengo siempre, es la respuesta que tengo. Deben leer ese Word porque eso es la base para poder entender. ¿Listo? Sí, para ajustar el valor de un proveedor, y aquí no hablo de consignación, hablemos de un proveedor normal, se pueden utilizar los ajustes por compra y por sobrecostos. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, los sobrecostos están pensados, por ejemplo, en mayores valores que se pueden incurrir, pero sí, se pueden hacer por allí. Mira lo que esto, vamos a hacerlo así. Compras, entradas y devoluciones o ajustes de compra, ¿cierto? Por entradas o por salidas y sobrecostos por mayor y menor valor. Un informe de inventarios de lo que no se mueve en un año, pero excluyendo ciertos documentos como traslados. Más que documentos, tiene que hacerlo acá donde yo les decía inventarios, eh, parámetros de control, rotación y del inventario. Ahora, en los tipos, motivos, si hay un indicador que dice afecta consumo promedio, esos son los que él tiene en cuenta para analizar. Lo que son las ventas y las compras por defecto sí lo tiene en cuenta, pero usted tendrá traslados, consumos que usted no quiere tener en cuenta, entonces uno le apaga ese indicador y en ese análisis no lo tiene en cuenta. Cuando me queda costo sin cantidades e ingreso la cantidad para poder sacar ese costo, ¿por dónde va a ser la salida? Salida de inventario, sí.
Me mandan una imagen, pero no sé realmente qué es ese 300 y qué es ese 2000. No sé si eso es... La columna de la izquierda es una entrada, supongo, y lo de la salida es una remisión. Ya, ok. Es lo que digo, ahí dice 2180 y 2324. Lo que pasa es que usted me muestra es una entrada que es inmediatamente anterior a la remisión, pero no me indica, o en esa imagen no determinamos si eran las únicas, ¿sí? Porque usted metió 300 pero está sacando 3000, lo que quiere decir que trae un costo de 2700 anterior. Ahí es un tema que deben de revisar, como les explicaba. El hacer como en el CARD es revisar todo ese movimiento, porque hay un ingreso de 300 y facturan 3000, que lo que claramente dice es 2700 vienen con un costo, o son 3, que no sé que si son 3 o 3000, pues para mí son 3000. Entonces viene con un costo, hay 2700 que el costo es diferente a 2180, a pesar de que hasta donde alcanzo a ver dice 2180. Y también puede pasar lo que decía al principio, hicieron la entrada, colocaron 2324, se dieron cuenta que estaba mala, eliminaron el registro y lo volvieron a capturar, pero él queda allí. Ahí alcanzaron a hacer varios movimientos hasta que por allá en la última, en el ajuste, lo hicieron para que volviera a quedar a 2180. Pero es ahí donde tienen que mirar si esa bodega tiene más instalaciones que puedan afectar ese costo. Podemos ver un ejemplo de ajuste desde entrada por el módulo de compras. Sí, claro, vamos a hacer el ejercicio. Es posible trasladar ese costo a la bodega que sí tiene existencias, pero es un tema de revisar si las dos bodegas están en la misma instalación, ¿no? Bueno, ya para el tema de la nieve tendrían que ya revisar pues con el grupo de soporte, porque ya ahí sí tocan sacar el cardes y todo, pero finalmente eso se llega a un punto donde sí, eh, a un punto donde sí se llega a entender por qué, ¿no? Las instalaciones ya no se le pueden cambiar la instalación con que nacieron. Bueno, por ahorita no me hagan más preguntas mientras respondo lo de la entrada al almacén para no dejarlas pues allí sin contestar, ¿listo? Entonces, esperemos, voy a hacer la responder esta que me preguntaron de hacer un ejercicio. Entonces, hagámoslo y me dan un momento para que me hagan más preguntas. Bueno, entonces vamos a hacer una entrada al almacén, sencilla. Compras, entradas y voy a dejar la directa, ¿no? Entonces, vamos a suponer que el precio correcto son 100 pesos. Y mandaron 1000 de estos. Y no, supongamos que es 50 pesos el precio correcto. Y por error la orden me quedó mala, entonces se lo pusimos fue a 55. Debe editar un comprador. Entonces 100, la bodega, motivo, ubicación, 1000,
55. Bueno. Bueno, ahí él aprobó, entonces veamos el CARDES o el movimiento. Y veamos la bodega puntualmente. Listo, entonces miro el movimiento. Y ahí tenemos nuestras 1000 unidades, ¿cierto? 55, pero entonces la factura me llegó por 50.000, ¿cierto? Me llegó por 50.000. Entonces necesitamos hacer un ajuste de 5.000 pesos. Bueno, ahí no es, ahí es, eso no tiene IVA, ¿no? Entonces tendríamos que mirar la entrada. Entonces veamos la entrada. Son 65.450. ¿Listo? Y digamos que la factura nos llegó por 60.000 pesos. Entonces primero pues habría que sacar la diferencia, ¿cierto? 65.450, 60.000. Como eso maneja IVA, pues tendríamos que sacar la base. Y dice que son 5.450 y supongamos que el 19, creo que el 19 dividido 1.19. Entonces ahí tenemos como un valor base antes de impuestos para llegar a esta cifra y que la causación la podamos hacer por 60.000. Entonces tomemos nota, 4.579.80. Bueno, entonces compras, ajuste de compras, vamos a ver, por salidas. Vamos a ver cómo nos va aquí. Entonces llamamos el documento, el proveedor. Esto lo estoy haciendo directo. Aquí en el motivo, compras por salida, ¿cierto? Digámosle que el valor bruto es 4.579. ¿Sí? 5.449. Entonces vamos a ponerlo mejor. 4.580. ¿Cierto? Veámoslo así, a ver. Aumentámosle más decimales. Veamos en el Excel cuántos tenemos. 83.1. Listo, ya me dio 5.450. Entonces mire que en este momento ya lo adiciono y si yo vengo aquí al monitor o refresco, ya él bajó, si no se alcanzaron a ver, si lo percibieron. Y en el movimiento ya vamos a encontrar
Vamos a ver dónde quedó. Más arriba, aquí. Aquí está. Una salida que no mueve cantidades y me van a disminuir ese valor. ¿Sí ven todos? Porque hay algunos que me dicen que no, pero yo veo que sí se ve. Entonces ya en ese momento me quedan dos documentos para causar. Entonces yo ya puedo decirle aquí facturas y notas. Aquí ya puedo decirle facturas y notas. Facturas. Y bueno, hago el tema, creo que ya lo manejan todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Llamo ¿cierto? Y empiezo a causar. Factura de proveedor FPCC1 69, por decir algo, ¿cierto? Y pues siguiente. Y pues yo buscaría aquí mis dos documentos que acabo de hacer, que deben de estar por acá abajo, supongo. Estarán, ya no me acuerdo. Es la EA35. La EA35. EA35. EA35, ¿dónde estás? EA. Esta EA35 y el ajuste es el EAP. EAP. EAP, ¿qué fue? Todavía no lo hemos aprobado. Listo. EA35 y tiene que haber una que llama EAP. EAP 24 es este. Entonces observen que 60.000 cuadran, me activa el botón generar. Si yo le pongo 58.000, no cuadra y no activa. Si le pongo 59.500, no cuadra y sí se activa. Supongo que recuerdan que eso es por la cuenta o que en compañías le coloqué una tolerancia para el ajuste. ¿Ok? Entonces por eso me va a causar la diferencia de 500, me lo llevará a esa cuenta. Pero pues en nuestro ejemplo son 60.000. Y listo, entonces cuadré con una nota el inventario la diferencia que tenía con el proveedor. Bueno, creo que con eso queda claro esa parte, ¿no? El ejemplo que querían. Cardes por bodega, inventarios,
Consultas, existencia a la fecha por bodega. Busquemos un ítem que maneje extensión. Bueno, ahí está. Ahí está no sé si esa es la pregunta, ¿no? Ahí están los campos. Ah, un filtro como tal, no. Sí, no, si es en el filtro, no. Posiblemente eso, no sé, a futuro se pueda tener, pero actualmente ni en el monitor ni no tenemos para filtrarlo por una extensión en particular. Bueno, ya nos quedan que 18 minutos. Eh, no sé qué otra pregunta tengan. No olviden enviarme el correo. O yo de todas maneras, déjeme, yo voy a, mejor dicho, les voy a mostrar esta página y si no está allí, yo voy a pedir que lo coloquen allí, porque me queda más fácil que lo publiquen a que yo lo envíe a todos los correos, ¿cierto? Ah, ok, aquí estoy con esto. No me puedo loguear. Bueno, manuales, aquí manuales. O sea, aquí quedan logueados, pues yo estoy con el mío, pero entonces manuales, ¿cierto? Manuales. Y busquemos a ver si está cuadre. Auditoría cuadre financiero versus comercial. Este es el que... Aquí está en PDF. Vamos a ver si es este. ¿Qué es esto? Sí, mira, este es el del financiero, lo que yo les decía. Se arman estas consultas y aquí está la explicación de cómo hacer esa auditoría, ¿listo? Entonces sí les pido es que lo busquen ahí y ahí lo vamos a, lo van a, lo van a entender. Si los que estaban preguntándome por esto vieron la ruta, ¿me confirman? Ok. Entonces quedamos en que no lo voy a enviar, está dentro de la página y ahí lo pueden descargar. Ok, aquí hay una pregunta que sí vi que no había respondido, ya la leo, ¿qué es? Listo, ya repito la ruta, pero antes sí quiero darle respuesta a alguien que me hizo algo y no lo había visto. Cuando se hace ajustes de inventario físicos, porque el sistema hace ajustes sin costos,
porque no tiene instalación, no debería sacar un mensaje. Bueno, ahí tocaría revisarlo, pero normalmente un ajuste físico, y antes de mostrarlo, de mirarlo, voy a devolver aquí para que vean dónde está esto. Entonces, eso está en eh, inicio. Estamos aquí ubicados, por decirlo así. Cuando ustedes se loguean y llegan a la página de soporte, se llaman manuales. Y en manuales lo que hacen es buscar cuadre, por decir algo. ¿Cierto? Cuadre, filtrar. Y pues nos ubicamos en Enterprise y Suite Financiera. Y ahí está auditoría de cuadre financiero versus comercial. En la pregunta del físico, hay pues una serie de permisos, ¿no? Comercial inventarios físicos, no mentiras, documentos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está? Inventario físico. Y aquí hay, ¿dónde estás? Es que no, aquí. Tendríamos que verificar estos dos permisos. N. Gómez se está observando, ¿cierto? N. Gómez está observando. Ok, la ruta es esta. Bueno, otra pregunta, algo que queramos. Pues les recuerdo, les voy a, pues, a recordar las cosas. Es decir, aquí los inventarios son muy, muy celosos. Yo siempre he pensado que una fortaleza de Enterprise es eso. Esto, siempre la recomendación es procuren hacer las cosas en un orden cronológico, siempre acostumbremos a que las entradas son primero, las salidas son después, eh, y esto no, y tener claro que las cosas hay que hacerlas bien para que nos quede bien, ¿listo? Hay muchos casos donde quieren anular sí o sí, y eso implica hacer ajustes. A veces pasa que hacen un documento, se equivocaron, no quiere que quede eso reflejado, pues eso, déjeme decirle, eso es imposible, ¿sí? Él no, o sea, hay personas que me han dicho que quieren eliminar un documento, pero que no mueva contabilidad, no es posible. En la consulta de existencia de la fecha por bodega, ¿debo tomar el costo promedio unitario o el costo promedio unitario de instalación? Ahí, cuando manejo
una bodega en una sola instalación, en la práctica es lo mismo, ¿no? Pero si yo manejo muchas bodegas en una misma instalación, eh, debería ser costo promedio unitario de instalación. Igual yo trabajo con los dos y pues ahí normalmente uno lo va viendo pues la diferencia, pero el debería ser pues costo promedio unitario o el unitario por instalación. Depende como tengan pues el configurado, ¿no? Bueno, siguiendo, a veces eh, tenemos un error, lo queremos enmendar, pero por enmendarlo a veces cometemos más errores y entonces se crece el problema, ¿no? Entonces, si no tienen claro un error, pues yo les sugiero llamar, pero no es que creo que es así y después ya trato de anular esto y tampoco me dejó, entonces ya en vez de tener uno tengo dos problemas. Entonces es muy importante tener muy claro el análisis de los temas de los costos. A veces los que manejan POS, no sé, creo que algunos tienen POS aquí, y si hay que conocen el error del costo no es suficiente, etcétera, etcétera, cuando van a acumular. eh, y más que todo cuando van a reversar porque tienen un problema. Entonces, les quiero explicar algo y es que les dice costo promedio 57, falta tanta plata. Resulta que todo costo, así usted me haga un costo, un ajuste de costo al 1 de julio, esto viene y me lo afecta. O sea, no piensen que yo porque haga las cosas por allá atrás no me va a afectar el futuro, no. Todo lo que yo haga costo me afecta a hoy, todo es a hoy. Entonces a usted el mensaje le dice, mire, es que yo necesito hacer un traslado de la bodega A a la B, pero tiene que quedar con fecha el 1 de tal día porque mi auditor me lo exige así, bueno, en fin. Pero me está diciendo que el costo promedio, no sé qué, va a quedar negativo. Es porque tiene movimientos posteriores que incrementaron este costo promedio, pero que a la fecha que usted está tratando de hacer ese movimiento no tenía. Entonces él viene y le dice, costo promedio siempre es este, a hoy. Él no te va a buscar qué costo tenía ese día. No, eso no existe. Él viene y busca qué hay aquí. Entonces si yo la primera entrada la hice a 100 pesos, 1 de julio, 100 pesos, una unidad. El 5 de julio ese mismo producto ya no me cuesta 100, me cuesta 150, dos unidades. Costo promedio 125 pesos. Entonces resulta que el de las transferencias se va a poner al día porque suele suceder. Y entonces él dice, esto lo mandé el 1 de julio. ¿Sí? Pero digamos que hubo otro por allá que ya hizo su trabajo. Entonces él movió eso. Entonces queda una unidad, costo promedio 125. Pero él la quiere hacer al 1 de julio. Entonces él va y dice, al 1 de julio mis costos eran 100 pesos. Y usted dice que lo haga por 125. Entonces dice, le faltan 25 pesos. Entonces llegan y hacen el ajuste por 25 pesos al 1 de julio. Y vuelve y les dice, mire, falta. ¿Por qué? Porque le afecta el costo a hoy. Entonces ya no son 125, sino que usted le cargó 25 pesos más. Y hablemos pues así redondeadito. Esos 25 pesos, el costo promedio de hoy, ahora son 128. Faltan 3. Entonces lo tienen un círculo ahí que tal vez, pues usted puede llegar a terminar, pero tantos ajustes ha hecho. Pues la práctica, la experiencia ha dicho, pues hombre, si sí o sí hay que hacerlo a esa fecha, entonces pues haga una entrada de una unidad con el costo 100 pesos si es del caso, haga su traslado al primero y luego haga otra salida. Le quedan 3 documentos. ¿Cómo llegó a dónde? Qué pena. ¿Al monitor de ítem? No sé, ¿sí es la pregunta? ¿Cómo llegó al monitor de ítem? Perfecto. Maestros, ítems, monitor. Si al 30 de junio el ítem está a 100 pesos, pero
el 10 o a 10 de julio 110, pero necesito realizar un ajuste y dar de baja al 30 de junio esa cantidad. El sistema me pide que lo realice julio porque el costo subió. No tengo la información de dónde se puede bajar. De todas maneras, yo lo pregunto y supongo que eso lo dejan en la página de CIESA. De todas maneras, en la página de CIESA, dame un segundo. Bueno, me dicen que eso la suben mañana al portal. Volviendo a la pregunta del 30 de junio, el ítem está a 100 pesos, pero al 10 de julio necesito realizar, pero al 10, ¿cómo es la cosa? Pero a 10 de julio 110, ok. Pero necesito realizar un ajuste y dar de baja al 30 de junio esa cantidad. Bueno, primero, si al 30 de junio, depende de lo que vaya a dar de baja, pues si me va a dar de baja todo el inventario, yo creo que no lo puede hacer porque tiene movimientos posteriores, entonces no lo puede dejar, no puede dejarlo así. Entonces eso no puede suceder, ¿no? No se va a dejar hacer porque si hay movimientos posteriores no me va a dejar en cero el inventario. Entonces de ahí no. Con eso queda, pues, digamos, contestada la pregunta porque no sé si es algo más. Si definitivamente hay que hacerlo al 30 de junio, pues tendrás que anular todos los movimientos posteriores. Bueno, ya esta capacitación llega a su fin. Eh, Gracias por participar. Por favor, consulten la página. Trabajamos pues para que allí estén encontrando estas capacitaciones, esta información. Seguramente lo que ustedes nos preguntan, los comentarios, pues nos ayudan a enfocar las futuras eh, charlas, ¿no? Entonces, pues no dejen de participar. La ruta para grabar no la conozco, pero eh, eh, yo pues pido que en la página expliquen o nos digan, pero es allí navegar. Pero es en la página básicamente, www.ciesa.com. Bueno, un placer, espero que hayan podido aclarar inquietudes. Feliz día. Hasta luego.